Cordial saludo, tutor y compañeros. Espero se encuentren muy bien. La presente es para realizar una pequeña exposición acerca de los conceptos y registros contables. Eh, Somos el grupo número 12, el cual está conformado por Carol Hurtado, Carolyn García, Joiner Pertus y quien les habla, Jonathan Pérez. A continuación los dejo con el compañero Carol, que fue quien escogió el tema número 1. Ok, inicio con el tema número uno, que es contabilidad. Entonces vamos a hablar acerca de ecuaciones contables, partida doble y cuentas contables, así como asientos contables. Entonces la ecuación contable es una herramienta fundamental en la contabilidad que muestra la igualdad que hay entre un pasivo y un activo y el patrimonio neto. Esta ecuación se expresa como activo igual a pasivo más patrimonio o activo menos el pasivo, perdón, o activo menos el pasivo igual a patrimonio neto. Por otro lado, la partida doble es un principio contable esencial que establece que para cada operación económica debe haber dos registros contables, un cargo y un abono, lo que se conoce como el debe y el haber. ¿Listo? Entonces, este sistema asegura que la suma de los cargos siempre debe ser igual a la suma de los abonos, garantizando la precisión en los datos contables. ¿Listo? En cuanto a las cuentas contables, en cada asiento contable intervienen al menos dos cuentas, una que es el debe y la otra que es el por haber. Cada cuenta tiene un valor positivo, que es un débito, o un negativo, que es un crédito, y se registra en movimientos financieros que en ellas se reflejan como transacciones de la compañía, de la empresa. Los asientos contables son anotaciones que se reflejan operaciones financieras realizadas en una empresa y se registran en los libros contables. Cada movimiento se registra en la partida del debe y del haber siguiendo el principio de la partida doble. ¿Listo? Entonces, finalizo con la definición de qué es un activo, un pasivo y un patrimonio. Entonces, en la contabilidad, pues esto se refiere a los recursos, ¿sí? El activo se refiere a los recursos que pueden ser bienes, derechos e inversiones. Ese sería el activo. Eh, el pasivo, por otro lado, representan las deudas y las obligaciones que una empresa tiene con los terceros. Y finalmente el patrimonio, pues es el valor que obtiene por su actividad o aporte de los socios, que en resumen, el activo, pues ya se sabemos que el activo son los recursos disponibles, el pasivo las deudas y el patrimonio el valor de la compañía. Entonces puede continuar el siguiente compañero. Cordial saludo, tutor y compañeros. Yo escogí el tema número 2, el cual corresponde a tributaria, que podríamos decir que en resumen es todo lo referente al tema de los impuestos, en el cual podemos destacar o sobresalen el impuesto del IVA, la retafuente, el ICA, el impuesto de consumo y por supuesto el impuesto de renta. Empezamos a definir lo que es el impuesto de IVA. Bueno, el impuesto de IVA es aquel monto que se agrega, bien sea a productos o servicios, y se podría decir que es una especie de contribución indirecta que pagamos siendo los consumidores o los compradores de un bien o servicio. Pero también es importante mencionar que este impuesto no se ve reflejado en los ingresos de las personas, o sea, por decir del vendedor, del propietario de la empresa donde adquirimos o de la tienda, etcétera, etcétera, sino que este se refleja es en los costos de producción de los mismos y en las ventas de la empresa. Por otra parte, tenemos lo que es la retefuente, perdón. La retefuente es aquel mecanismo de retención, como su nombre lo indica en pocas palabras, que utiliza para que podríamos decir que es como una especie de abono para lo que es un impuesto de renta. Se podría decir que, sí- que es simplemente la deducción de un porcentaje al valor de alguna transacción al momento de pues, realizar el pago de la misma. Y pues se retiene un monto y este es con finalidad de entregarlo al Estado.
Como bien sabemos, el impuesto de renta va directamente al Estado. Podríamos decirse que es como un abono o anticipo, como lo mencioné anteriormente. Pasando a lo que es el ICA. El ICA simplemente es aquel tributo municipal que deben pagar todas las empresas que realicen actividades, bien sean comerciales o industriales, en lo largo y ancho de nuestro país. Por otra parte, para finalizar, voy a hablar un poco acerca de lo que es el impuesto de consumo y el de renta. Empezamos por el de consumo. Bueno, el impuesto de consumo es aquel que se aplica sobre la compra de determinados bienes, servicios. Este impuesto pues, se paga por el consumidor final, es decir, quienes adquirimos el bien o el servicio. Y pues este es cobrado por el vendedor. Es como un poco de precio, un cierto porcentaje que se le agrega al precio en el que el vendedor compra, adquiere el bien o el servicio, por así decirlo. Y finalizamos con lo que es el impuesto de renta. El impuesto de renta o ICR es el tributo directo que se aplica de los ingresos de las personas físicas, empresas, y pues este se calcula de acuerdo a la tabla de impuestos que se establece en un porcentaje impuesto sobre los ingresos totales. Como bien sabemos, pues el impuesto de renta, este impuesto simplemente lo pagan las personas que superan anualmente cierto monto. Pues este monto varía anualmente. Bueno, muchísimas gracias por su atención y los dejo con el siguiente compañero, con el tema número 3. Buenas noches, compañero. Yo escogí el tema número 3, Plan Único de Cuenta. Es un instrumento contable que establece la estructura de las cuentas utilizadas en la contabilidad de una organización. Ayuda a estandarizar la información financiera y facilita la elaboración de estados financieros claros y precisos. El Plan Único de Cuentas tiene como objetivo principal facilitar el registro y clasificación de las transacciones económicas de una empresa, permitiendo una adecuada toma de decisiones y una gestión eficiente de los recursos. También se divide en diferentes secciones, como lo son el activo, pasivo, patrimonio, gastos, ingresos, entre otros. Eh, También tiene sus subcuentas específicas para cada tipo de transacción. En resumen, el Plan Único de Cuentas es una herramienta fundamental en la contabilidad de una organización que facilita el registro, la clasificación y la presentación de la información financiera de manera ordenada y coherente. Muchas gracias y los dejo con el siguiente compañero. Bueno, buenas noches. Para esta parte tenemos lo que son los informes financieros, ¿sí? Tenemos en cuenta que los informes financieros pues, son documentos esenciales que nos proporcionan información detallada acerca del estado financiero y sobre el rendimiento de una empresa en un periodo determinado, ¿sí? A base de esos informes, pues son más que todos utilizados por inversores, lo que son los acreedores y gerentes para evaluar la situación financiera de la empresa y pues de determinar lo que son decisiones importantes. Los informes financieros más comunes encontramos lo que son el estado de resultados. Este nos muestra lo que son los ingresos y gastos de la empresa y su rentabilidad. También, por otra parte, tenemos el balance general, que muestra lo que son los activos, pasivos y patrimonio neto de la empresa. También está el estado de flujo de efectivo, que muestra lo que son los flujos de efectivos tanto entrantes como salientes. Y por último tenemos el estado de cambios, eh, que es, valga la redundancia, cambios en el patrimonio. Y sí, pues efectivamente que muestra los cambios en el patrimonio neto de la empresa. Bueno, entonces cada uno de esos informes pues proporcionan una visión completa de lo que es toda la situación financiera de la empresa y son extremadamente fundamentales para la toma de decisiones empresariales y la rendición de cuentas.
Correcto, para finalizar, pues el tema número 5, el NIF, le correspondía a algún compañero, pero por temas mm, personales no se pudo presentar, entonces concluimos la presentación. Espero que tengan muy buena noche y gracias.